contentísimo. Yo no sé si todo el mundo extraña la iglesia como yo la extraño, ¿verdad? Pero estamos alegres de estar aquí. Iniciamos ya la semana pasada con nuestro nuevo curso que va a estar y está siendo tremendo, ¿verdad? Les voy a pedir que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Vamos a comenzar ahí, en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 1. Si usted pudo conseguir su libro, váyase a la página 1. La semana pasada el pastor Miguel nos trajo la introducción. Hoy vamos a ir y vamos a tratar de hacer el capítulo 1 y quizá, solo quizá, comenzar con el capítulo 2 antes de arrancar con el primer apóstol. Primero tenemos que ver el llamado. Las tres facetas del llamado de los discípulos, de los apóstoles. Cuando lo tengan se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios y arrancamos por ahí. Ya lo tenemos, dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues mirad, hermanos, ¿vuestra qué? Vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, ¿qué hizo Dios? Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor, si son tan amables. Amén. All right. Desde los comienzos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio público en su ciudad natal, Jesús fue tremendamente controversial. La gente de su propia comunidad literalmente trató de matarlo inmediatamente después de haber pronunciado su primer mensaje público en la sinagoga local. Jesús, cuando inició su ministerio, digan bien fuerte conmigo, fue controversial. El mensaje que Jesús traía era controversial. Digan bien fuerte conmigo, por favor, controversial. El mensaje que hoy predicamos es controversial. En Lucas 4, 28 al 30 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Se llenaron de qué? De ira. ¿En dónde? No era en la plaza, no era en un parque, no era al lado de un río. ¿En dónde era? ¿Qué se supone que deba reinar en una sinagoga? Un lugar dedicado para reunirse como pueblo de Dios, a estudiar la palabra de Dios, a recibir un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se supone que surgiera en ese lugar? ¿Será que era ira? Mas sin embargo los líderes, al escuchar a Jesús, se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue de ahí. Apenas va arrancando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Su primera intervención en su ministerio público en una sinagoga donde se predica la palabra de Dios, y los líderes religiosos lo toman, lo llevan a un monte para tirarlo y matarlo de un solo. Así arrancó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que se espera de nosotros los cristianos? Si eso hicieron con Jesús, ¿qué se espera que hagan con nosotros? Por eso hoy vamos a hablar de un llamado poco común. Irónicamente, Jesús se hizo tremendamente popular entre la gente que vivía en la región de Galilea, que era más grande. A medida que empezó a circular la noticia de sus milagros por toda la zona, grandes multitudes venían a verle y a oírle hablar. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a darse a conocer en todas las aldeas. Su fama comenzó a extenderse, pero juntamente con su fama, así como crecía su fama, crecía el odio hacia él de los judíos, de los escribas, de los fariseos,
de la religión judía institucionalizada. Ahora, cuando nosotros vemos por primera vez a nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿cómo lo encontramos? Tirando mesas de los cambistas en el templo, echándoles en cara a los líderes judíos todo lo que estaban haciendo mal, llenos de deseo de poder, simplemente dedicados algunos de ellos a la política. Habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, y así arrancó nuestro Señor Jesucristo su ministerio en el templo. Desde ese momento, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos los que hablamos en las penúltimas clases del curso anterior, si algo les dividía en cuanto a ideología, en cuanto a política, en cuanto a manera de pensar, ahora se estaban uniendo para deshacerse de una persona llamada Jesús. Por un lado, había algunos que se querían deshacer de él, y por otro lado había otros que querían escuchar lo que él hablaba y querían acercarse a él por lo que él hacía. Hoy sucede exactamente lo mismo. La pregunta que debemos de hacerle a cada persona que se dice ser seguidor de Jesús es: ¿a quién está siguiendo? ¿A Jesús o los panes y los peces que Él puede darte? Dile al que está a tu lado: ¿a quién está siguiendo? Porque las personas, cuando dejan de recibir la bendición de Dios, cuando dejan de recibir los panes, cuando dejan de recibir los peces, cuando dejan de recibir la sanidad y la intervención de Dios, se apartan, porque ya no están sacando beneficio de Él. De hecho, el cristianismo hoy en día está tan mal, pero tan mal, que el evangelio de la prosperidad lo único que te promete son carros, casas, bienes materiales, todo lo que se va a quedar en este mundo, con una ofrenda millonaria que tengas que darle al pastor. ¿Dónde están los de $1,000? ¿Dónde están? ¿Dónde están los de 10,000? ¿Dónde están? ¿Dónde están los de 5,000? Y por ahí empiezan, prometiéndoles que la bendición de Dios va a llegar. Dios da y reparte como Él quiere. ¿Me dicen amén? Y aunque andemos o pasemos por valle de sombra y de muerte, Él sigue ahí. Y Él dijo: en este mundo tendrían ¿qué? Aflicciones. El domingo yo regresé a una reunión de líderes, no pude estar en el culto, y yo venía preocupado porque decía: ¿cómo es que nosotros como iglesia podemos ministrar y hacer ministerio a las personas afectadas por lo que sucedió en nuestra comunidad? Y mi preocupación con los jóvenes de nuestra iglesia que experimentaron eso era que el enemigo tomara ventaja y que a través de personas adultas o compañeritos les pusiera en la cabeza que el culpable lo tenía Dios. La culpa la tenía Dios, que el culpable era Dios. Porque la sociedad dice: ¿cómo es posible que un Dios lleno de amor permita tantas atrocidades en este mundo? Entonces, en el grupo de líderes nos pusimos de acuerdo para hacer visitación esta semana. Y visitamos a todas las familias, especialmente a los jovencitos que fueron afectados directamente o indirectamente por lo que sucedió, con el único fin de enseñarles a través de la palabra de Dios que Dios no tiene la culpa de la maldad de este mundo. Les enseñamos desde el Génesis, con la historia de Adán y Eva, que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y a través de Deuteronomio el Señor nos enseñó que he aquí yo pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Ustedes escogen. Dios nos dio una libre libertad. La gente solamente buscaba a Jesús por lo que le convenía, cuando podía hacer algo bueno para ellos, cuando sacaban algún beneficio. Pero cuando llegaba la adversidad, cuando ya no había panes, cuando ya no había peces, cuando la maldad de este mundo explotaba y afectaba a las personas, decidían alejarse de Él y abandonarlo.
Tanto que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo voltea a ver a la multitud y a los discípulos que le seguían y les dice directamente: ustedes me siguen por las sanidades que hago con ustedes y por el alimento que les doy. Pero si yo les dejo de dar eso, ¿ustedes me seguirían? ¿Qué ustedes dirían? Cuando sientes que Dios te ha abandonado, que en realidad no te ha abandonado, sino que te está pasando por un proceso, por un momento de desierto, o está probando tu fe, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón? ¿Permanecer firme en tu llamado? ¿O simplemente desanimarte y decir: ya no sigo más porque mira, Dios se apartó y se alejó de mí? ¿Será que Dios se aparta? ¿O será que a Dios a veces a propósito guarda silencio para probar nuestra fe y para saber en dónde estamos en nuestro llamado? Desde el principio, la gente y la multitud comenzó a seguirlo a causa de sus milagros. En una ocasión dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo quedó exhausto porque estuvo haciendo milagros toda la noche, sanando enfermos toda la noche. Las multitudes querían oírle, venían a verle, querían recibir milagros. Lucas 5:1 dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Por qué se acercaban a él? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué la gente seguía a Jesús? La escritura dice que porque él hablaba diferente a los escribas y a los sacerdotes. Las palabras que él decía, las decía como alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Miren la gran diferencia de por qué la gente seguía a Jesús en aquel momento y por qué la gente sigue ciertos mensajes hoy en día. Hoy en día la gente solamente quiere escuchar lo que le conviene, algo que edifique su ego y que lo ensalce a él como ser humano, no para recibir el llamado de Dios. Un día la gente era tan numerosa y lo presionaba tanto que él tuvo que subirse a un bote y alejarse a la orilla lo suficientemente lejos para poderles hablar desde ahí a esa multitud que le seguía. El bote que escogió Jesús pertenecía ¿a quién? A Simón. Jesús habría de darle un nuevo nombre, Pedro, y Pedro habría de llegar a ser la persona más dominante del círculo íntimo de los discípulos. Ahora aquí viene la primera parte de un llamado poco común. Diga conmigo: un llamado a la salvación. Yo les hago una pregunta: ¿será que hay predicadores y pastores predicando y enseñando sin ser salvos? A eso la escritura le llama falsos maestros. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ojo aquí. Escuché el testimonio de uno que decía que él se metió a estudiar a propósito porque iba a enseñar, pero para él era solamente una mentira. Él lo único que quería sacar era ganancias, como dice la escritura, ganancias deshonestas. Lobos disfrazados de corderos y falsos maestros predicando la palabra de Dios y haciéndose llamar pastores. El primer paso para aquellos que han sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo es la salvación. Diga conmigo: la salvación. Pregúntale al que está a tu lado si eres salvo, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que tener en la mente. ¿Ustedes sabían que hubo una persona que arrestaron en El Salvador y resultó que era pastor? Era un asesino de una pandilla y se escondió haciéndose pasar por pastor, formó una iglesia y predicaba la palabra de Dios sin convertirse, solamente para ocultarse de la policía. ¿Saben cómo lo descubrió el gobierno? La policía. Porque se le ocurrió salir a comer. Siempre andaba vestido de pastor tradicional, con camisa manga larga, y esa ocasión se le ocurrió levantarse la manga y enseñó un tatuaje que traía. Y hacía poco que había cometido un crimen, no hacía mucho.
y lo arrestaron. ¿Cuántos estamos aquí? Lo primero que tenemos que asegurarnos es de la salvación en el llamado. ¿Me siguen hasta aquí? A veces no entendemos cuando el Señor dijo: no todo el que me dice que Señor, Señor. Y eso tiene un significado bien profundo. Todo el mundo puede llamarle al Señor, Señor, pero solamente la salvación es la que demuestra que verdaderamente es Él nuestro Señor. Algunos podrían pensar que Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, apoyándose de toda la fama que tenía, adquirir poder político con toda la fama que tenía, aprovechar la oportunidad de ser famoso y ahí dar un mayor impacto a su ministerio. Pero fue todo lo contrario. Lo que muchos predicadores y pastores buscan hoy fue lo que Jesús rechazó. Porque hoy en día hay muchos pastores y predicadores que quieren hacerse famosos ellos y darse a conocer ellos, en lugar de dar a conocer a Cristo. Y aquí viene una pregunta bien importante para la iglesia: ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de la iglesia? ¿Nos hemos preguntado eso? Cuando yo estoy en una iglesia, ¿cuál debe de ser el motivo y la razón principal de permanecer en ella? ¿Se ha preguntado eso? El motivo y la razón por la cual existe la iglesia es por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Me dicen amén? Cuando Él, después de 1 año y pico, 18 meses aproximadamente antes de que fueran a crucificarlo, comisionó a sus discípulos, les delegó autoridad de apóstoles para que continuaran con la obra que Él comenzó. Y ellos, con una pasión extraordinaria, siguieron predicando a Cristo. La iglesia debe de predicar a Cristo. Las almas deben de venir a los pies de Cristo. Cuando en una iglesia la gente está viniendo a los pies de Cristo, está haciendo el trabajo por lo cual existe. ¿Me dicen amén? Pero es que no me gustan las canciones, es que no me gusta la música, es que el pastor es bien aburrido, es que el pastor grita mucho, es que los hermanos son muy creídos, es que los hermanos no esto, es que esas son solamente cosas secundarias. No tiene nada que ver con la razón por la cual existe la iglesia. Lo que para ti percibes como preferencias personales no son la razón por la cual existe la iglesia. Cristo no murió en una cruz del Calvario por tus preferencias personales y por tus gustos personales y particulares. Porque cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros tiene un gusto diferente. Por música, por predicadores, por libros, etcétera, etcétera. Somos tan diferentes. Lo que nos une es la predicación del evangelio y ganar almas para el reino de Cristo. Eso es lo que nos une, esa es la esencia de la iglesia. A eso vino Jesús, para eso comisionó a los 12, para eso nos rescató, nos envió para que vayamos y prediquemos el evangelio. Y esa es la razón de la iglesia. Todo lo demás es la cherry en el cake. Pero hoy la iglesia divaga por gustos personales, por estilos, por sistemas, haciendo a un lado la esencia de la iglesia, que es la predicación del evangelio de Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Lo único que debes procurar tú como cristiano es la sana doctrina. Porque hoy vivimos en un mundo donde ya hasta se enseña cómo tirar gente al piso. Estos hermanos protestantes evangélicos brasileños están tremendo. Ya están haciendo cursos para cómo soplar y hacerle así a la gente. Hazlo con autoridad para que la gente se caiga.
Es impresionante a dónde ha caído la iglesia con el misticismo, el fanatismo, el emocionalismo colectivo y la superstición en la iglesia. Muchas de las cosas que hoy se le llama mover del Espíritu Santo no lo ven en todo el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Y la gente le llama mover del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que volver al fundamento. El fundamento es Cristo. Y luego de ahí la doctrina de los apóstoles dadas por el Señor a los apóstoles. Y de ahí nosotros como piedras vivas seguimos edificando la obra del Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Él pudo haberse aprovechado de las controversias. A mí me da tanta risa cuando hay pastores que usan. Ustedes saben que uno de los mejores medios para darte a conocer y volverte famoso se llama controversia. Y hacen todo lo que sea controversial a propósito para ser famosos. Jesús pudo haberse valido de la controversia, de sus enseñanzas, y utilizarla como una estrategia para que su ministerio tuviera más impacto. Pero Jesús no hizo eso, más bien hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista y explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje algo controversial. Para el tiempo cuando todas las multitudes alcanzaron su punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensivo en su contenido que las multitudes se alejaron, quedándose solo con unos pocos fieles. Eso está en Juan 6, 66 y 67. ¿Me acompañan ahí a leerlo, por favor? Lo que hoy muchos utilizan, nuestro Señor Jesucristo no lo utilizó. Hizo absolutamente todo lo contrario. Y en Juan 6, 66 y 67, miren lo que sucede. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿hacia dónde? Hacia atrás. Vamos a leer desde el versículo 60, para que entendamos el contexto. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿A quiénes ofendía el mensaje y la enseñanza de Jesús? ¿A la gente común? ¿A sus discípulos? ¿A los que le seguían? Ahora, ¿cuáles eran esas palabras? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿A quién se estaba refiriendo? A sí mismo, a su sacrificio, a lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Y ya no andaban con él. Usted sabe que muchos de los que vuelven atrás sucede lo mismo con ellos. Se apartan diciendo que se ofendieron. Por eso dice Salomón que no hay nada nuevo debajo del sol. Pregúntele a cada persona que se ha apartado del Señor y le va a decir que se ofendió por algo. Porque la palabra de Dios en muchas ocasiones
nos confronta. Y muchas personas no les gusta o no nos gusta ser confrontadas, y eso nos ofende. Claro, hay algunas personas que sí tienen razón, ¿verdad? Pero no son todas, no es bueno generalizar. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, miren la escena, hay una multitud de discípulos que le siguen y muchos de ellos se comienzan a ir y lo comienzan a abandonar. Entonces Jesús se voltea a ver a sus 12 y miren lo que les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Digan conmigo, ay Dios mío. Yo sé que a muchos no nos gusta este dicho, pero es un dicho bien dicho bíblico que sale de ahí. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Un dicho bien dicho que puede ofender a algunos, pero está bien dicho. Voltea a ver a sus 12 y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren abandonarme también ustedes así como lo han hecho ellos? ¿Quieren volver atrás? ¿Es muy difícil seguir este camino? ¿Es muy difícil escuchar este mensaje? ¿Es muy difícil los mandamientos que les doy? ¿Son muy difíciles? ¿Quieren irse ustedes también? Wow. ¿Qué le responderían ustedes? Por muy difícil que sea este caminar, por más grandes que sean las luchas, las pruebas, los desiertos, yo siempre voy a responder como Pedro. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Diga conmigo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando esté pasando por una crisis económica, ¿qué va a decir? No, pero con ganas. Señor, ¿a quién iré? No, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Cuando esté pasando por una crisis matrimonial, ¿qué va a decir? Cuando esté pasando por una crisis con sus hijos, ¿qué va a decir? No importa el desierto que esté pasando, si se ha caído, ¿qué va a decir? Señor, ¿a quién iremos? Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que tú me ofreces, Jesús, no es algo temporal, no es algo provisional. Lo que tú me ofreces es eterno. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora la pregunta aquí es: ¿le sigues por lo que Él te puede dar y por lo que Él te ofrece, o por quien Él es? Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido ya a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. Yo también entiendo a este predicador famoso y a otros que han dicho que Judas era el mejor de los apóstoles, el más honesto, el más sincero, porque fue a regresar las monedas que le dieron. Oh my goodness, ¿no han leído la Biblia o qué? Desde aquí, desde Juan 6, él ya está hablando del hijo de perdición, del que era del diablo, del que le iba a traicionar. En Juan 17 dice: Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió, sino solamente uno, el hijo de perdición, el que estaba ya destinado para eso. ¿Me siguen hasta aquí? Y si alguien se atreve a decir que se salvó, un diablo como este, que Dios tenga misericordia de la ignorancia de la iglesia hoy en día, si se atreven a decir amén. ¿Me siguen hasta aquí? Impresionante. Vamos adelante. Entre los que permanecieron con él estaban los 12, a quienes él personalmente había seleccionado y designado para que lo representaran. Ahora yo les hago la pregunta: ¿acaso no hubiera sido mejor agarrar una gran multitud para un mayor impacto? Eran multitudes y miles que le seguían. Él pudo haber escogido y agarrado una multitud y hacer un tremendo ejército de cristianos y arrancar ahí. Pero él escogió ¿a cuántos? A 12.
ahí sale otro dicho, bien dicho, que no se trata de cantidad, sino de calidad. ¿De qué me sirve una multitud que retrocede? Prefiero a 12 fieles que permanecen hasta la muerte. Ahora yo les hago una pregunta: ¿de quién eres tú? ¿De la multitud o de los que permanecen? No le digo que de los 12, porque no vaya a salir aquí un montón de apóstoles y apóstolas y entonces sí vamos a estar arruinados, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar acerca del apostolado. Eran 12 hombres comunes y corrientes, sin nada excepcional. Pero la estrategia de Cristo para adelantar su reino giró en torno de estos 12 hombres en lugar de las multitudes que lo aclamaban. Decidió trabajar a través de la disponibilidad de estos pocos individuos llenos de fallas, más bien que llevar a cabo una agenda a través de la fuerza. Digan conmigo: disponibilidad. Si usted no se lleva nada del estudio de hoy, llévese esta palabra: Dios usa a los que están disponibles. ¿A quiénes usa Dios? A los que están disponibles. A mí me da tanto gusto de tanta gente disponible en nuestra iglesia. Cada que yo salgo de vacaciones, yo nada más tengo que hacer 5 o 6 llamadas por teléfono. No me gusta hacerlo por texto, porque yo sé que cuando les pido así con la voz del teléfono, se les va a hacer más difícil decirme: no puedo, pastor. En un mensaje fácil me dicen: pastor, discúlpeme, no puedo. Pero ya cuando les hablo para pedirles un favor, ya es más difícil que me digan que no. Ya mueven sus planes para ayudarme. Y cada que voy a salir para dejar todo en orden, tengo que hacer unas 5 o 6 llamadas pidiendo ayuda para ciertas cosas y tenerlas en orden. Me comunico con los líderes para que me ayuden. ¿Y sabe qué es lo bonito y cómo la obra de Dios avanza? Cuando hay gente disponible para la obra del Señor. Conténle un fuerte aplauso al Señor. Él prefirió a estos 12 disponibles, llenos de fallas, sin mucha letra, sin poder político, trabajadores comunes y corrientes, pero a ellos los escogió para avergonzar a los sabios. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 7, 20 al 21. El avance del reino no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Una docena de hombres bajo el poder del Espíritu Santo son una fuerza más poderosa que la muchedumbre. Ahora, número 2, diga conmigo: disponibles, llenos del Espíritu Santo. Porque el poder para hacer está ¿en quién? En el Espíritu Santo. En el podcast anterior nosotros hablábamos de una de las peores mentiras que enseñan los testigos de Jehová, nuestros primos. Y es enseñar que el Espíritu Santo es un poder o una influencia. Yo espero que usted se haya ido a YouTube y haya escuchado los 15 minutos completos, porque es necesario que los disponibles estén llenos del Espíritu Santo para que la obra del Señor avance. ¿Me dicen amén? Ahora, la iglesia tiene que entender que todos los hijos de Dios hemos sido y podemos ser llenos del Espíritu Santo. Porque hay iglesias que solamente piensan que el único ungido es el que predica, el pastor, o el que predica más bonito. Y no es así. Dios en su palabra nos ha dado lecciones de diáconos ungidos, de líderes ungidos, de personas de intercesión ungidas. Todas las personas que busquen del Señor pueden ser llenas del Espíritu Santo. Cuando una iglesia depende solamente de un pastor para que haga todo, estamos arruinados. Pero imagínese el grupo de intercesión haciendo una visita.
las mujeres haciendo otra visita, los hombres haciendo otra visita, los líderes haciendo otra visita, los pastores haciendo otra cosa, los hermanos sugieres haciendo otra visita entre ellos en su equipo de ministerio, jóvenes visitando a jóvenes, etcétera. No podemos esperar a que llegue el pastor. Cuando Dios nos ha escogido, nos ha llenado con su Espíritu Santo, nos ha dado poder de su Espíritu Santo para la obra del ministerio. Yo siempre lo he dicho, si yo un día, Dios no lo quiera, el Señor me llama a su presencia, o me llama a que deje el ministerio por alguna u otra razón, Dios no lo quiera, y la iglesia se acaba, qué liderazgo tan pobre. Porque la obra del Señor no depende de una persona. ¿Me siguen hasta aquí? La obra del Señor es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo camina y avanza como cuerpo. No depende de una persona. La única